Hola, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar acá en Nueva Visión Estratégica El Mar, en FM 94.9 Radio Cristal. Y este programa, que pretende ser un programa docente para que sepamos las grandes riquezas que tiene nuestro país y que lo tenemos olvidado. Un país que, como siempre digo, tiene 2.780.000 kilómetros cuadrados continentales, pero tenemos más de 6.500.000 kilómetros cuadrados de plataforma continental y de mar, es decir, 2 Argentinas y media están sumergidas y tenemos que reflotarla. Y desde acá nosotros tratamos de concientizarlo para que nos demos cuenta de esto, la riqueza que tenemos en nuestra plataforma continental, en nuestro mar, y una riqueza que no solamente es petróleo, gas, minerales, sino alimentos y alimentos en cantidades que nos pueden permitir longevidad, calidad de vida, en fin, montones de cosas que en este programa nosotros le vamos a ir contando y le vamos a ir tratando de que se concienticen para juntos llevar adelante esta visión nueva de la República Argentina. Bueno, hoy estamos, como todos los lunes, con el amigo Alex Marcelo. ¿Cómo estás, Alex? Muy buenas tardes, querida audiencia, la gente que nos está viendo a través de YouTube también. Bien, pasado por agua este lunes, viste, parece mentira, pero le hace tributo a nuestro programa. Siempre, viste, te lo digo, siempre estás subiendo los lunes, una cosa increíble. Pero bien. Como tenés acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Que hoy llegaste tarde porque el colectivo... Mirá que los chinos están tomando el mar, vos lo sabés, si tienen que poner semáforos nuevamente ahí. Bueno, y mi querido amigo Ricardo Nin, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. La verdad que hoy tenemos un programa para mí de mucho interés, más por los últimos acontecimientos que se están dando, y en donde vamos a profundizar el tema de los puertos, las misiones, cuánto, en fin. Creo que tenemos una persona invitada que nos va a esclarecer en muchos temas. Seguramente, seguramente. Y bueno, y aprovechamos para mandarle a nuestra co-conductora María Alejandra Muchar un saludo, que en este momento está en el Vaticano. ¿Te sorprendiste? Sí, fue a rendirle homenajes al Papa Francisco y a ver qué pasa en el cónclave, cuál va a ser el nuevo Papa, que van a elegir a partir del miércoles, que empiezan los cónclaves de los cardenales, donde hay 4 cardenales argentinos que están dentro del bolillero. ¿Ah, sí? Sí, se puede dar sorpresa, podemos hacer doblete y tener otro Papa argentino. Como en el campeonato de Argentina, sí, se viene. Pero bueno, vamos a recordar, en el programa pasado estuvimos con el invitado Fernando de la Torre, así es, que era profesor investigador en la Universidad Tecnológica del Frente Regional Chubut, vicerrector del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Acuicultura, Pesca y Alimentos, investigador independiente del CONICET, doctor en biología, experto en biología marina y acuicultura, y la verdad él nos habló el lunes pasado sobre las algas, lo que son las microalgas, las macroalgas, nos abrió todo un mundo de alimento del mar, y nos comentó cómo las microalgas son las que dan la mayor cantidad de oxígeno al planeta, y las macroalgas, que son bentónicas, nos explicó que son bentónicas porque están en el suelo a unos 20 metros de la superficie, y son las grandes plantas que también se utilizan para alimentación, para energía, y alimentación no solamente para el ser humano, sino también para los animales. Y algo muy importante, que a veces suena como algo jocoso, sirven para evitar o reducir notablemente el gas metano que los rumiantes, las vacas fundamentalmente, el ganado vacuno, emite, y esos gases son los que afectan al calentamiento global. Es verdad, sí. Con estas algas, que la Argentina tiene y en el mundo hay a montones, se puede reducir hasta el 80% de la producción del gas metano de los animales. Así que fíjense que por todos lados
de dónde se lo ve. Las algas son muy importantes para la vida del ser humano y para la Argentina, y se las conoce como el superalimento, porque la cantidad de minerales y proteínas que tiene y fibra que tiene las algas son muy buenos para la salud humana. Mucho más que los pescados también tienen. Sí, eso estaba viendo. Pero más que obviamente que la carne y lo que estamos acostumbrados a comer en el continente, y son productos que generan desinflamación en el cuerpo humano y son muy beneficiosos para mantener una calidad de vida muy buena. Y lo importante de todo esto es que de alguna manera, esclareciendo, vamos viendo que hay que hacer urgentes conexiones con Buenos Aires para que todo esto que él nos ha explicado pueda ser explotado también. Sí, porque él nos contó que están en un emprendimiento pequeño por ahora, que trabajan con las algas como alimento, inclusive como algún tipo de medicamento natural para generar algunos beneficios en la salud humana, pero que son emprendimientos pequeños todavía, porque no hay cultura. No hay una cultura realmente, es verdad, sí. Así que bueno, están trabajando. No como los orientales, ¿no? Y nosotros le dijimos que desde aquí, desde la Fundación Argentina Azul, vamos a tratar de hacer todo el esfuerzo para que esos pequeños emprendimientos puedan ser conocidos y generen una gran sinergia en la Argentina y empezar los argentinos a ver la importancia de los productos que tenemos en nuestro mar, en nuestro subsuelo de la plataforma continental, pero no solamente saber, sino también consumirlos, porque al consumirlos vamos a recibir muchos beneficios, no solamente en la calidad de vida, sino, como suelo decir en el programa, longevidad. Los países que consumen productos del mar son países longevos, como por ejemplo los nórdicos. Y bueno, ahora vamos a ver si podemos conectarnos ya con nuestro entrevistado del día de hoy, que están tratando de contactarse. Mientras tanto, vamos a seguir hablando del tema de las algas. Y saben que acá en la Argentina nos contaba el doctor Delia Torre que no está industrializado la explotación de las algas, a diferencia de otras partes del mundo, en especial Chile, que es uno de los mayores productores de algas en el planeta. Fíjense ustedes que del otro lado de la cordillera, sí, eso me sorprendió. Tenemos quien trabaja a full con el tema de las algas. El último año exportaron unos $300 millones. Así que nosotros, fíjense, ¿por qué no estamos a esa altura de hacerlo? O sea, porque no conocemos. La ignorancia es la que hace que le demos la espalda al mar. Argentina, nos enseñan en las escuelas que somos un país agrícola ganadero. Sin embargo, Argentina es un país marítimo, con agricultura, ganadería, minería, servicios, pero somos un país fundamentalmente marítimo. Por eso es que tenemos una extensión en nuestra costa de 6.816 kilómetros lineales, desde el delta del Río de la Plata hasta la bahía La Pataya en Tierra del Fuego, y de la costa hacia nuestro mar y nuestra plataforma continental tenemos más de 6.500.000 kilómetros cuadrados, con profundidades muy accesibles, profundidades que van a unos 200 metros de profundidad. Por eso es que tenemos tanta biodiversidad y tanta riqueza en nuestros mares. Es decir, que 2 Argentinas y media están sumergidas y tenemos que reflotarlas porque está no más rica que el continente. Sin embargo, le damos la espalda. Fíjense que ustedes no van a escuchar políticos, no van a escuchar funcionarios, no van a escuchar organizaciones de poder que hablen del mar. Todos nos hablan del campo, del campo, del campo. Comenta la papa que aplicarle impuestos al campo, claro. Y todo lo miramos al campo. Y tampoco lo cuidamos. Cuidar es proteger lo que es nuestra zona exclusiva, y no se le da el trato que verdaderamente le tendríamos que dar. A veces vienen y nos arrasan buques que no dejan para la Argentina nada, ¿no? Así es. Es común que escuchemos la famosa milla 201 en nuestro
Atlántico Sudoccidental, donde más de 500 buques chinos, pero también de otras nacionalidades. España, Francia, Japón. Francia no, España, Japón, Sí. Taiwán, Corea, China, los ingleses, algunos hermanos uruguayos, ¿eh? Y están en esa milla 201, que es una zona de alta mar, donde la pesca, por los convenios internacionales, es libre. Claro. Pero ¿qué pasa? Una cosa es la pesca y otra cosa es la depredación, Exactamente. donde no se controla ni siquiera los periodos de reproducción de los peces. Entonces nosotros tenemos que hay permanentemente esa cantidad de buques que están pescando las 24 horas los 365 días del año y que tienen sus buques frigoríficos, que lo que pescan lo van trasladando al buque frigorífico y ahí después lo trasladan para sus países de origen, utilizando como puerto de mantenimiento el puerto de Montevideo. Así que también para analizarlo, ¿eh? es para analizarlo, porque realmente creo que es indispensable que la Argentina empiece a llevar adelante un diálogo fuerte con nuestros hermanos latinoamericanos, incluido Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y el resto de nuestros hermanos latinoamericanos, para armar un equipo en común y poder trabajar en lo científico, en la explotación, en el cuidado de nuestro Atlántico Sudoccidental con nuestra extensión hacia la Antártida. Es decir, es fundamental que mantengamos diálogos con los países de Latinoamérica para poder desarrollar nuestro mar y evitar todos los problemas de depredación y de contaminación. Mientras estemos trabajando en forma individual, la cosa es muy difícil. Pero si aparte de trabajar en forma individual, lo hacemos con desconocimiento, porque gran parte del pueblo argentino, por no decir la inmensa mayoría del pueblo argentino, desconoce estas riquezas, desconoce estos alcances, evidentemente estamos en un problema grande. Y yo siempre digo, mientras esperamos la conexión con el invitado de hoy, yo siempre digo que Argentina tiene la posibilidad de llevar adelante todo un desarrollo a través de una planificación a 20 años que nos permita terminar con la inflación realmente a través del crecimiento y no del sufrimiento de la gente, como todos los gobiernos nos piden, terminar con la pobreza estructural, no la pobreza de los números, la pobreza del INDEC, que nos dicen que si la canasta básica está en tal o cual precio hay más o menos pobres, sino la pobreza real, la pobreza de estructura. Estamos en condiciones, mirando al mar, de terminarlas, y podemos generar una duplicación o triplicación del Producto Bruto Interno, lo que nos va a permitir inmediatamente un ingreso per cápita muy importante que nos va a dar calidad de vida y nos va a permitir un desarrollo como sociedad. Y para esto hay que empezar a pensar en una costa que empieza a ser ocupada por los argentinos. Y ahí lo importante es poder empezar a generar comunidades solidarias de autoabastecimiento y producción de unas 20.000 personas cada uno, que se sostengan con un negocio relacionado directamente con el mar, desde los que menos capacitación requieren hasta los más sofisticados intelectualmente. Fíjense que podemos empezar con unas 100 comunidades de 20.000 personas cada uno, y estamos hablando de 2 millones de personas que pueden ser reubicadas en nuestro y hay nuestra zonas, costa, como nos decía, que están totalmente deshabitadas y que es que la inmensa mayoría, el otro día nos contaban en Chubut cómo la inmensa mayoría de los 1.500 kilómetros de costa que tiene Chubut
están en manos de organizaciones, fundaciones, que no permiten que sean utilizadas, y con lo cual la densidad poblacional en ese lugar es cero, porque son lugares simplemente de conservación. Ahora, no se explica por qué son lugares de conservación cuando son lugares que efectivamente pueden ser desarrollados. Totalmente. Pero bueno, ya contamos con el invitado del día de hoy. Tenemos en línea al doctor Matías Peribrusa, abogado, máster en logística y gestión portuaria. Fue gerente coordinador de gestión administrativa y legal en la Administración General de Puertos, Sociedad del Estado, entre otros cargos y actividades que tuvo. Muy buenas tardes, Matías. ¿Cómo estás? Carlos Trabulsi te habla. Hola, Carlos. Buenas tardes. No sé si me escuchan bien. Sí, perfecto. Te escuchamos y te vemos bien. Muy bien. Bueno. ¿Cómo estás, perdón, Matías? Lo que les toca ver, pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Matías, este es un programa docente, así que quizás vamos a empezar haciéndote preguntas muy sencillas, de primer grado, si fuera necesario, para que quienes nos escuchan empiecen a tomar conciencia de lo que estamos hablando. Para nosotros el conocimiento es el primer peldaño de esta nueva visión estratégica que decimos que es el mar. ¿Por qué no nos contás qué es un puerto? Bueno, el puerto, digamos, es el punto final logístico hacia otro país. O sea, todo, o el primero, depende de cómo lo veamos en cuanto a las exportaciones o importaciones, hacia adentro de nuestro país, es por donde llegan o salen todas las mercaderías. Es un nodo logístico, bueno, puede tener digamos, esa es su función en cuanto al recibir los barcos de carga, ¿no? Pero obviamente hay distintos tipos, hay algunos que son hasta industriales, otros deportivos, comerciales, fluviales. Bueno, hay una gran cantidad de tipos de puertos, pero creo que por la temática del programa me parece que estaríamos más que nada a los puertos de carga de mercaderías y intercambio de bienes. Correcto. ¿Y qué beneficios trae un puerto para un país? Bueno, desde el logístico hasta el ingreso de divisas, el intercambio de mercaderías, bueno, muchísimo, desde el contacto para una población con el mar o con el río, depende de dónde esté ubicado. Me parece que hay beneficios, bueno, es más difícil encontrarle los no beneficios o los inconvenientes a no tener puerto, ¿no? Me parece que en cada región de un país o del planeta tiene que haber puertos para poder existir el intercambio de aquellas cosas que a nosotros nos sobren y las para traer a cambio de las que nos faltan. Así. ¿Recordás cuántos puertos hay en la Argentina aproximadamente? Mira, la cantidad no, porque no tengo este número en la cabeza. Sí sé, por ejemplo, que en 12 provincias de nuestro territorio hay puertos públicos y privados, porque no todos son pertenecientes al Estado. Vos me nombraste cuando me presentaste a la Administración General de Puertos, que era la gran administradora estatal de puertos en su época cuando fue creada, donde las provincias habían cedido esa facultad o esa potestad, y después de la reforma constitucional del 94, los puertos volvieron a las provincias, salvo el puerto de Buenos Aires, que sigue siendo nacional. Para ponerlos un poco en la actualidad, el presidente Milei, con el decreto que, si no me equivoco, fue el 3 del 2025, disolvió la AGP y creó una agencia nacional de navegación, la cual continúa administrando el puerto, y
y también tomó las competencias de la vieja Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables y Marina Mercante, con lo cual sigue siendo el único puerto de administración nacional, por decirlo de alguna manera. Antes de continuar con el tema del puerto de Buenos Aires, que ese va a ser el punto final al que queremos llegar, la Argentina, ¿cuántos tipos de puertos tiene actualmente? No cantidad, sino tipos, ¿no? Y bueno, tipos tiene, obviamente algunos, como ya te dije, la primera diferenciación es aquellos privados o públicos. Muchos puertos están en manos de las provincias y son administrados por entes de cogobierno, donde no solamente el lugar físico, en este caso la municipalidad, la provincia, sino también las empresas que trabajan en las terminales portuarias están representadas en su órgano de gobierno, sino también hasta algunos sindicatos tienen una silla en su directorio. Con lo cual, bueno, ahí tenés los públicos, y después hay puertos privados, como puede ser Cargill o alguno más en la zona del litoral, Entre Ríos y en Santa Fe hay muchos, donde cada empresa construye y desarrolla su puerto para el intercambio, sobre todo para la exportación de sus productos, y entonces tiene que habilitar su puerto para que pueda ser utilizado. Es decir, que tenemos públicos, privados, sindicales y tenemos puertos de mar y puertos de río. Sí. ¿Y puertos de agua profunda también tenemos o no tenemos? Sí, tenemos. Tenemos, a ver, es un tema importante el que acabas de nombrar. Obviamente todo el puerto de Bahía, para poner un límite geográfico, de Bahía Blanca hacia el sur, son puertos más profundos. Tenés Quequén, frente a Necochea, que tiene 50 pies. Después todo lo que es la hidrovía, que calculo que será otro tema en el que tratemos, estamos en 34 pies más 2, serían casi unos 10 metros de profundidad, y eso genera inconvenientes, y por eso gran parte de los barcos que cargan de Rosario para acá terminan de cargar o en Bahía o en Quequén, todo lo que es granel, ¿no? Carga sólida. Entonces, después sí, los puertos de la Patagonia, por su geografía el tipo de costa, son aguas más profundas, pero después el resto necesita de dragado. El dragado es una actividad costosa per se, con lo cual ahí es donde gran parte de los recursos de los puertos, a los efectos de mantener cierta competitividad y ser atractivos para los buques, se destinan muchos fondos para seguir siendo profundos y que el barco entre y se vaya lo más cargado posible. Ahora, se está hablando últimamente el tema de Vaca Muerta, y nos habla de la necesidad de puertos para la exportación del gas y puertos para la reconversión o la fabricación de gas licuado, no sé si se dice así. Sí, están hablando de buques para generar gas licuado. ¿Esos son tipo de puertos especiales? ¿Son los mismos puertos que se utilizan para las exportaciones comunes? ¿Nos puedes decir algo? Carlos, son los mismos puertos. Lo que uno tiene que, para entender bien cómo funciona un puerto, los puertos necesitan gran planificación. O sea, todo lo que vos hagas en un puerto lo tenés que pensar para que por lo menos dure 20 años. Las grandes obras te llevan casi 10 años, con lo cual, si vos haces todo para parches, siempre vas a estar atrás.
porque los barcos son cada vez más grandes, porque necesitan mayor profundidad, porque son inversiones costosas que necesitan mucho tiempo para su repago, para su recupero y para su amortización. Vos pensás que las terminales que hoy tenemos en el puerto de Buenos Aires, para tener una idea, la licitación fue en el 90, perdón, no quiero mentir, fue en el 93, si no recuerdo mal, en el gobierno del doctor Menem, y bueno, y hoy ya se venció su plazo, ha habido 2 o 3 prórrogas, si no recuerdo mal, hasta por lo menos 2027, y hay con una posibilidad de 3 años más hasta el 2030, donde las terminales portuarias tienen que seguir prestando sus servicios y tienen su concesión. Con lo cual, los barcos ya son más grandes, los muelles han quedado cortos y poco profundos, con lo cual habrá que hacer un proyecto de un nuevo puerto para los próximos 30, 50 años, como para que sea atractivo, con todo lo que sabemos que nuestro país a veces no ayuda en cuanto a seguridad jurídica y estabilidad económica, como para poder hacer una inversión de semejante magnitud a semejantes años, ¿no? Entonces, bueno, creo que ustedes estuvieron trabajando en un proyecto de ampliación sí, y de reforma del puerto de Buenos Aires. nosotros en su momento presentamos un proyecto, se aprobó la licitación, se publicó, y como muy cercana a la apertura de ofertas eran las elecciones, en ese momento el presidente Macri con el electo Alberto Fernández tomaron la decisión de posponer la apertura para después del traspaso, y después vino la pandemia, con lo cual nunca esa licitación se llegó a llevar a cabo. O sea, se había iniciado, se publicó, se había aprobado, estaba en carpeta, y luego de la pandemia el presidente Fernández tomó la decisión de dejarla sin efecto y trabajar en un nuevo proyecto de Puerto de Buenos Aires, con lo cual todavía se está esperando, ¿no? Matías, escúchame, contanos lo que es el puerto de Buenos Aires, porque los porteños sabemos que somos porteños porque tenemos el puerto, pero no lo conocemos, no tenemos ni idea lo que es el puerto de Buenos Aires. Es más, creo que el 99% de los vecinos de la ciudad no lo conocemos el puerto por dentro. ¿Nos podés contar cuál es el puerto que tenemos? Les cuento, el puerto de Buenos Aires, que administra la Administración General de Puertos, perdón, me corrijo, ahora lo administra la nueva agencia de navegación. Va desde el Riachuelo, todo lo que es, que se llama Puerto Sur, hasta donde empieza Puerto Madero, o sea, hasta la Avenida Brasil, para que alguien, si más o menos se ubica de esa zona sur de la ciudad. El puerto, perdón, una pregunta, Matías, sí, porque el puerto de Dock Sud está dentro de lo que vos estás explicando, zona sur. No. Históricamente sí, fue así. El Dock Sur, pero está del lado de la provincia, sí, o sea, ya está dentro de la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires. Cuando se devuelven los puertos a la provincia, después de la reforma de la Constitución del 94, Dock Sur pasa a ser de la provincia, se devuelve a la provincia, y la provincia llama a licitación y otorga una concesión sobre el puerto de Dock Sur, que él opera Exolgan hoy, sí. Y hoy por volumen es la terminal que más contenedores mueve, ¿sí? Pero no es Puerto de Buenos Aires, es puerto de la provincia de Buenos Aires, que está dentro de, como bien dijiste, de Dock Sur. Perfecto, gracias. Pero es provincia. Después, desde el Riachuelo hasta más o menos
la calle Salguero, un poquito antes, todo eso es el puerto de Buenos Aires, excepto lo que es Puerto Madero, que va desde Avenida Brasil hasta la Avenida Córdoba, donde está la reserva ecológica en la costa, y donde empieza Dársena Norte, donde todos pueden ver los ferries que cruzan. Ahí empieza todo lo que es Puerto Norte, y hasta donde les dije, Salguero, donde están las terminales y los muelles. Hay un muelle público y hay una zona de rellenos que se le fue ganando al río para hacer más, ya sea o logística dentro del puerto o una nueva terminal con muelles más grandes y con mayor profundidad para que pueda recibir los nuevos barcos. ¿Y el puerto tiene cuántas terminales? Porque ahí es decir, los porteños escuchamos, por ejemplo, las chimeneas, ¿cómo es? Los pitos, bueno, los pitos de los transatlánticos, de los cruceros, pero no los vemos. Bueno, les cuento, en esa parte norte, donde están las terminales, una de las terminales de ferries que van al Uruguay, después hay dos terminales de carga, ¿sí? Que una es DP World y la otra es Terminal 4, que es la de Maersk, de los daneses. Y después hay la terminal de cruceros, MSC, Costa, Norwegian. Hay un montón de cruceros que desde noviembre hasta Semana Santa vienen y hacen turismos y hacen circuitos de acá a Santiago a Santiago de Chile no, porque no podría llegar a Valparaíso, o van al Uruguay, o van hasta Brasil y después bajan nuevamente, o muchos hacen recalada acá y van a Ushuaia, que es la puerta a la Antártida, y hoy hay muchos cruceros científicos y de turismo en la Antártida. O sea, está la terminal Quinquela Martín, que es más o menos a la altura de la terminal de Retiro, para que los porteños se ubiquen. Y bueno, tenemos eso, ¿no? Las terminales de carga son las grúas que sacan, lo voy a decir más clarito para que todos lo entiendan, sacan los contenedores de los camiones y los suben a los barcos. Y vacían los barcos con la carga de importación para que después cada importador la lleve al destino, ¿no? Siempre con los controles de aduana, prefectura y sanidad de frontera. Ahora, Matías, el Río de la Plata se caracteriza por ser un río con muy poca profundidad. Esa era lo que iba a preguntar. ¿Cómo hacen todos los cruceros? ¿Son todos canales artificiales o hay canales naturales? Mirá, el Río de la Plata, por su forma y constitución del fondo, es un río muy de mucho sedimento, de mucha arena, del lado argentino, ¿no? Del lado uruguayo es mucho más rocoso y un poco más profundo. El río de Paraná trae desde el norte mucho sedimento a la desembocadura. Y para que ustedes tengan una idea, se dice que el delta crece 5 metros, avanza 5 metros por año hacia el Río de la Plata, por todo ese sedimento que va trayendo. Obviamente, la mal llamada hidrovía o vía nacional troncal es el canal Mitre, donde frente a Uruguay, frente a Montevideo, es el inicio de la hidrovía. Y eso se va manteniendo. Esa es una digamos, es la mayor concesión que tiene el país hoy, por su extensión, por su importancia. Arranca ahí y termina en San Lorenzo, pasando Rosario. Sí. Una pregunta, porque creo que puede estar relacionado. El canal Magdalena. Sí. Cuando hablamos del canal Magdalena, y muchas veces escuchamos que se dice por qué no está activo el canal Magdalena.
quizás hablo por lo que uno escucha, ¿no? Y ya que tenemos una autoridad en el tema, y todo sale por el puerto de Montevideo, cuando si nosotros estuviésemos, digamos, con los mantenimientos correspondientes y las medidas políticas correspondientes, la cosa podría ser totalmente distinta para nosotros, ¿no? Para los argentinos. Te contesto, a ver, por partes. Sí. El canal Magdalena es un canal, no quiero ser tan preciso, pero para que tengan una idea, sería un canal que va desde La Plata Sí. hasta el sur de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Sí. Sería una opción para mejorar y alivianar a la famosa hidrovía o canal troncal de entrada a los puertos upriver, o sea, desde Buenos Aires para arriba, Sí. ¿sí? Incluso el puerto de La Plata. Sí. ¿Por qué? Porque, como ya les conté, los barcos cada vez son más grandes y el canal ha quedado angosto en algunos lugares, sobre todo en aquellos lugares donde hay ciertos giros del canal, ¿no? Donde no es recto, donde en algunos lugares donde es recto se han hecho lugares de sobrepaso o de cruce y es todo muy justito. O sea, la verdad que la obra que tenemos se le saca todo el jugo que se puede, ¿no? La actividad portuaria y la actividad de buques es sumamente eficiente y siempre se le está tratando de mejorar la eficiencia. O sea, el barco, cuanto menos esté en el puerto mejor, cuanto más rápido llegue a destino mejor y no para nunca, ¿no? Se cambian las tripulaciones y el barco se sigue usando y se sigue moviendo, y cuanto más rápido lo atiendan costos, claro. En el puerto, exactamente, por un tema de costos, cuanto más rápido se lo atiende en un puerto, los barcos quieren ir más a ese puerto. Si tenés más grúas para atenderlo, mucho mejor, porque lo vacías y lo llenás mucho más rápido, y el buque está en el muelle muy poquito tiempo y sigue su rumbo, ¿no? Con lo cual es una alternativa el canal Magdalena. Sí, no tiene la profundidad ni ha sido mantenido durante un montón de años, con lo cual hoy obviamente está en análisis. Hay equipos trabajando en un pliego para ver si hay empresas interesadas en su reapertura o su profundización, pero digamos, mejorando el que tenemos, esta es mi opinión, sí. Obviamente hay mucha gente que sabe más que uno y tendrá muchos puntos a favor de que el Magdalena se desarrolle. Yo creo que hoy, por la situación del país y por la economía, qué sé yo, creo que mejorando la vía nacional troncal desde frente a Montevideo hasta Santa Fe, me parece que es suficiente, ¿no? Con la salvedad de la planificación, de todos los años que está, con los por ahí 4 o 6 pies más de profundidad, a los efectos de poder equiparar lo que tiene Montevideo y intentar algunos lugares de sobrepaso o de cruces para mejorar el tráfico que tiene, el gran tráfico que tiene hoy nuestra hidrovía. Seguro. Matías, me quedó pendiente el tema de los canales, si son naturales o no, que llegan al puerto de cruceros. No. Claro. Igual, acá hay que hacer una salvedad. Uno ve un crucero que es enorme y puede ser mucho más grande que un barco, a simple vista, de un barco de carga. Pero el barco de carga va más por abajo del agua y los cruceros no tienen tanta profundidad.
Por eso las compañías de cruceros se quejan del peaje que tiene, de la fórmula del peaje que tiene la hidrovía. Ellos no necesitan tanta profundidad, sí, por un tema de volumen necesitan ancho de canal, pero son barcos pesados por todo su volumen, toda su majestuosidad, pero no por su profundidad. Y acá hay que hacerle saber a la gente que la industria de la carga muchas veces subsidia a la industria del crucero, ¿no? Bueno. Es verdad que el crucero le deja más plata a la ciudad que visita que al puerto. Claro, muy bueno. Hay un promedio de turista de $150 por día que bajan y gastan en la ciudad, ¿no? Ahora, Matías, ¿el puerto de Buenos Aires tiene importación y exportación, ingresa ahí? Y si es así, ¿qué monto más o menos se maneja el puerto de Buenos Aires de ingreso? El monto de lo que representa la carga no te lo puedo decir porque varía mucho en cuanto a los niveles de importación y exportación y en cuanto a qué es lo que se... Nosotros a los contenedores le decimos tachos, ¿no? Pero generalmente se mueven cerca de 1 millón de TEUs, hoy de tachos, ¿no? Hoy debemos estar en los 600.000, o sea, hoy esto es muy parecido o va de la mano con la economía de los países. Cuando la economía empieza a resurgir, se empiezan a mover más tachos o más contenedores, y cuando la época de vacas flacas, los tachos, como es toda la plataforma. No, la pregunta es porque uno a veces piensa y dice, ¿por qué se provincializaron, se municipalizaron todos los puertos, menos el de Buenos Aires que se lo guarda la nación? ¿Es porque es la mina de oro o hay otra cosa atrás? ¿O es simplemente una fantasía la mina de oro? Muy buena pregunta. Mi opinión es, primero, digamos, un puerto bien manejado es generador de recursos genuinos y válidos. El tema es que esos recursos tienen que volver a invertirse en los puertos a los efectos de esto que te contaba al principio, de no perder competitividad y eficacia en sus servicios. ¿Sí? A vos te eligen un puerto por el servicio que le das y por la velocidad al barco de atención. Entonces, y todas estas obras llevan su tiempo y son costosas. Entonces, vos tenés que hacer una buena administración para que tu puerto siga siendo un buen negocio. Como todo, cuando está mal administrado deja de ser un negocio. Si vos me preguntás a mí por qué no pasó una respuesta política o jurídica, podría ser que en su momento, cuando los puertos fueron cedidos a la nación, la ciudad de Buenos Aires no era una provincia, y después cuando se devolvieron, todavía la constitución de la ciudad de Buenos Aires no había sido sancionada, y entonces todavía la ciudad de Buenos Aires dependía del intendente, que era nombrado por el presidente de la nación. Pero bueno, hoy no los quiero aburrir con mucho jurismo, pero la ciudad ya es reconocida como si fuera una provincia más, ya podría hasta incluso estar representada la nación, podría estar representada la ciudad, podrían estar representadas las concesiones o las terminales, podría haber algún que otro sindicato en la mesa de gobernanza de la nueva administración. Pero bueno, hay varios proyectos de esto, no es que estoy sacando algo nuevo o algo secreto, sino que ha habido un montón de proyectos en este sentido.
sentido y bueno, falta la decisión política de querer hacerlo. No sé cuál es la idea del gobierno. ¿Es beneficioso para la ciudad de Buenos Aires tener el puerto, administrar el puerto directamente o no? Vos que estuviste ahí adentro. Yo creo que sí, y te explico por qué. Hay una tendencia ya de hace varios años en todos los puertos del mundo de tener un buen vínculo con la ciudad que lo aloja, ¿sí? Desde un tema ambiental hasta un tema cultural, hasta un tema de compartir, que los límites sean menos agresivos a la visual. Se llama relación puerto-ciudad y es una tendencia que todos los puertos en todo el mundo lo está receptando y cada vez es una sinergia y hay un compartir mucho más amigable, con lo cual de hecho en la provincia de Buenos Aires todos los municipios, incluso en el de La Plata, que el puerto está en Ensenada, en La Plata y en Berisso, las 3 municipalidades tienen representación. Entonces, me parece que en algún momento esto se tiene que dar o se va a dar. Habrá que encontrar el momento político propicio o la oportunidad como para que eso se termine. Bueno, mi querido Matías Peribrusa, hemos llegado al final del programa. La verdad que se nos voló la hora del programa. Así que seguramente en otra oportunidad volveremos a conversar. Te agradecemos muchísimo la comunicación con nosotros. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la invitación. Me quedé con ganas de hablar un poco de pesca, que también estuve metido. Interesante. Seguimos en la próxima, seguimos. Que sé que está complicado ahí en el sur la flota y sus costos en dólares, pero bueno, esperemos que se resuelva y de vuelta, yo opino igual que vos, tenemos un mar que nos puede dar muchos recursos si lo sabemos manejar y lo sabemos administrar, y bueno, esperemos que salgamos entre todos, no importa de qué lado o con qué ideas políticas, me parece que entre todos podemos hacer. Así es, un fuerte abrazo, Matías, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, y ya hemos llegado al final, mis queridos amigos. Sí. Como siempre, les digo que pueden nuevamente ver los programas en la página de la Fundación, www.fundacionargentinaazul.org. Así que no pierda la oportunidad de ver nuevamente los programas, o si no lo vio porque llegó tarde, lo puede ver directamente ahí. Así que bueno, le agradecemos a la producción, a Alejandra Piaggi, el productor. Hoy tenemos un operador técnico, Gabriel. Gracias, Gabriel, por acompañarnos. Querido Alex, mi bandido retirado. Bueno, dijiste bien, me pone contento. Lo que te quería decir que el 11 de junio de 1580, con la llegada de Juan de Garay al Río de la Plata, comenzó a funcionar de manera continua nuestro puerto de Buenos Aires. Y otra cosa que dejaste pendiente cuando te escuchaba, apenas arrancabas en el programa, de la palabra porteño viene la palabra portuario, que pertenece a los porteños, son los que viven cerca de un puerto. Muy bueno. Y bueno, no dejen que mentes pequeñas digan que nuestros sueños son demasiado grandes para nosotros. Y bueno, gracias nuevamente a la gente que nos sigue. Gracias, Ricardo, gracias. No, gracias a vos, ha sido un honor estar en el programa, acompañarlos en estos días. Ya nuestra hermana y amiga vuelve, Ya vuelve. y eso es lo importante, va a Así venir es. con novedades. Seguramente. Bueno, nos vemos entonces el próximo lunes aquí en Nueva Visión Estratégica, El Mar. El Mar. Y recuerde, el cambio está en el mar. Chau, nos vemos.